Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y ahora vamos a analizar esta directiva del gobierno de Pedro Castillo de paralizar totalmente la erradicación de hoja de coca. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las consecuencias? Si de por sí ya el narcotráfico está avanzando, estamos ya con el especialista en seguridad integral, Pedro Yaranga, a quien le damos la bienvenida en Perú 21. ¿Cómo está? ¿Cómo ¿Me estás, Mayra? ¿Qué escucha? tal? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Yaranga. Un favor, le quería consultar básicamente qué consecuencias puede traer esta paralización de la erradicación de hoja de coca de los cultivos en el Braem. Mayra, lo que pasa, estas cosas en el tema de la lucha contra el narcotráfico da mucho que pensar en este gobierno. Me da la impresión de que lo que hace el presidente Castillo es bolivianizar la política antidroga. Eso es legalizar a los productores actualmente en condición de ilegales, paralizar toda forma de lucha contra el narcotráfico y al mismo tiempo también llevar una política totalmente errática, eso de la industrialización de la coca, tal cual lo han hecho en Bolivia, Pero pero que no tiene ningún resultado, simple es hacer una farra fiscal en cosas que no tienen ningún resultado. más bien podría generar más violencia para nuestro país. Hay que recordar que el fondo de todos los males de la delincuencia viene específicamente del narcotráfico, ¿no? Del tráfico ilícito de drogas en la capital. Hay que recordar eso. ¿En cuánto podría extender el área de cultivos y producción de cocaína a final de año si es que esto sucede? Eh, Mire, nosotros estamos pasando por una situación bastante especial, sobre todo en el Perú. Antes de la pandemia, una arroba de coca que es 11 kilos en una básica de 300 nuevos soles. Después de la pandemia se encargó en parte controlar el narcotráfico sin hacer nada. Después de la pandemia, por algunas cosas de interdicción internacional y también en parte la reacción de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Peruana, ha hecho que descienda paulatinamente el precio de la coca a tal punto que llegó a costar 30 soles la arroba, que era casi nada, y se pasamos por kilos en dólares, 0.3, 0.4 dólares, que era, no significaba nada. Por lo tanto, la mayoría de los cocaleros optaron por un abandono voluntario. Hasta ahora eso sigue en gran parte de los cocaleros. Y eso de pacto social que había anunciado de vida simplemente no tiene sentido, ¿no? Entonces, esta época lo que el gobierno debía haber hecho es concientizar a los productores cocaleros, porque históricamente estamos viendo que el tema del monocultivo de la coca no tiene ningún resultado para el desarrollo ni de la zona, menos de los productores cocaleros. Claro, pero según el ex titular de Devida, Rubén Vargas, que también ha sido ministro del Interior, él ha dicho que con esta medida el Perú podría superar en el 2023 las 100.000 hectáreas de cultivo. Eso es una probabilidad. Esperemos que no sea así. Sin embargo, a pesar de que haya un abandono voluntario de la coca, actualmente también hay una expansión en algunos sectores, por ejemplo, en la parte de la zona, con la frontera con Brasil, en Ucayali, que son lugares que tienen pistas clandestinas, igualmente la parte de Ocapampa, el tema del RAI nuevamente está también volviendo a detectar pistas clandestinas, la selva del Cuco, la parte de Amazonas colindante con Ecuador y el trapecio amazónico, ni qué decir. Entonces hay un total abandono del control del narcotráfico en la lucha antidrogas. Y en ese abandono, por cómo han sucedido las cosas, al parecer, digo al parecer, porque hay indicadores que esta decisión de paralizar la erradicación de cultivo de hoja de coca eh, era para evitar un paro de 48 horas de los agricultores.
¿Usted lo ve así o hay otra razón o hay un trasfondo? Yo hice alguna consulta también interna. Lo que a mí me han dicho es que en realidad este retroceso solamente es momentáneo y que luego continuaría, pero nada es creíble en este gobierno. Implementar eh, compromisos o políticas de gobierno es lo poco que puede hacer este gobierno. Entonces, probablemente lo que van a hacer es dejar a su libre albedrío a cómo controlen las mismas organizaciones. Es decir, lo que están queriendo hacer es promover una autoerradicación. Eso es lo que ha hecho de vida. Pero estamos viendo que en la práctica, desde el año 91, eso no tiene ningún resultado, ¿no? En el Braille eso se ha practicado N veces sin ningún resultado. Ese mismo modelo se ha llevado hacia Bolivia, igualmente ha fracasado. El tema de la industrialización de la coca. Entonces, esos proyectos, por ejemplo, tienen planteados algunos congresistas que tienen los pro-cocaleros y que de alguna manera estarían presionando para estos retrocesos en la política antidrogas. Preocupa porque también hay otro factor, y es que no hemos hablado hasta el momento de eso, y son las promesas de campaña de Pedro Castillo. Recordemos que mientras Pedro Castillo era un candidato a la presidencia, viajó al Brain, y de mano de quién viajó fue de Guillermo Bermejo. ¿Tiene esto alguna Así. relación con pago de favores de campaña? De hecho que sí, pareciera que eso es lo que está pretendiendo retomar el presidente Castillo, porque estas cosas ya programadas, un retroceso en el camino en las vísperas de iniciar una política de erradicación, simplemente puede ser por una orden desde arriba. Y eso es una orden del presidente Pedro Castillo. Significaría lo que él está haciendo es cumplir lo que en la campaña electoral se había comprometido, es decir, legalizar a los cocaleros que actualmente tienen grandes extensiones de coca y retroceder completamente en la lucha contra el narcotráfico. ¿Y cuál es la influencia de Guillermo Bermejo en esta situación? Porque hasta hace poco, hasta hace días, un par de días, ayer o antes de ayer, lo veíamos en la noche visitar Palacio de Gobierno y justo hemos conocido de esa noticia. ¿Cuál es la influencia de Guillermo Bermejo en este asunto? Me parece que este congresista es uno de los consejeros más cercanos del presidente de la República, ¿no? Y cada vez que ingresa este señor, el señor Pedro Castillo retrocede en muchas decisiones. Eso lo hemos visto a través de las semanas, de los meses, y creo que sería consecuencia de eso, esto de retroceder en la erradicación de la coca. Eso es por un lado, pero no hay que olvidar que Guillermo Bermejo está o ha sido investigado por terrorismo y su influencia con los Quispe Palomino en el campamento, donde había testigos en esta investigación que le seguía el Ministerio Público. Al parecer, la pretensión también sería un poco ver el tema de las bases militares. Eso todavía no lo han descartado. Eso de reducir el tema de las bases militares, igualmente la dación de cuerpo de policía en el BRAE, simplemente un poco para abrir el mercado, es decir, para que opere tranquilamente el narcotráfico. Esa podría ser la intención en el BRAE. Si esa es la intención en el Braen, ¿qué debe hacer entonces, por el otro lado, para hacer el contrapeso, el Congreso de la República? Porque no podemos convertirnos en un país que hasta hace poco hace una operación patriota ingresando al Biscatán para tratar de mitigar, o mejor dicho, aniquilar a los remanentes terroristas que estaban en ese lugar y que sabemos viven del narcotráfico. Esta es una complicidad igualmente del Congreso de la República. Hace rato, por ejemplo, el Congreso de la República debió haber citado al jefe de Divida, al mismo ministro del Interior, para que explique estas idas y venidas en la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Que no tiene ningún resultado. Lo otro, me parece que también es un desconocimiento. A lo largo de los años nos ha demostrado que aquellos productores que sí apostaron por el tema
de las zonas bajas, por ejemplo, del cacao orgánico, y en las zonas un poco altas por el café, incluso en las frutas, actualmente no tienen ningún problema. Prueba de ello tenemos en la cuenca del Braim. El Braim son dos cuencas. La primera cuenca es el Apurímac, casi más del 90% cocalera. Pero más abajo tenemos la cuenca del río N. En la margen derecha del río N, las personas que fueron recuperados del terrorismo o que después de años han vuelto, en menos de 15 años son productores entre 15 y 20 hectáreas de cacao orgánico que actualmente están exportando a Europa para el mejor chocolate del mundo. Por ejemplo, en el caso de ellos, no tienen ningún apuro económico y están muy bien, con propiedades, sus hijos están estudiando en las mejores universidades. Eso es una muestra que con decisión, pero apostando por cultivos eh, que tienen permanencia y que son sostenibles en el tiempo, si es posible avanzar eh, con productos diversificados en la parte de la Amazonía, especialmente en el Braille. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Yaranga, por estar con nosotros aquí en Perú 21 analizando esa situación y esperemos que del Congreso se dé una respuesta, al menos como usted ha dicho, de llamar al jefe de Vida para que explique esta situación y las directivas que se vienen dando para la paralización de la erradicación de hoja de coca. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien. Era entonces el analista especialista en seguridad integral Pedro Yaranga, que estaba con nosotros sobre esta medida que nosotros hemos informado en el Perú 21 de hoy, sobre la paralización de hoja de coca en el Brain. Paralización de la erradicación de la hoja de coca en el Brain y cede al narcotráfico. ¿Qué es lo que se espera? ¿Por qué se ha dado esta situación ante un paro de 48 horas? ¿O eso solamente es una fachada? ¿Qué tendría que ver en las apariciones últimas del congresista Guillermo Bermejo en esta situación? Acordémonos también que se filtró un video de Luis Barranzuela, el ex ministro del Interior, asusando a los cocaleros a llegar a Lima a protestar por una ley. Todo tiene sentido y Luis Barranzuela también era muy amigo de Guillermo Bermejo. Esta es la información. Regresamos más adelante.